permitir avanzar un poco más en procesadores más modernos. Las características del procesador RISC, genéricas, específicas, están contadas o están enunciadas en la filmina número 26, de la página 26, que es donde definimos que es una instrucción que se termina de ejecutar por ciclo de reloj, que las operaciones de cada instrucción se van a realizar registro a registro, excepto aquellas que requieren el acceso a memoria, que son únicamente dos operaciones, la de cargar un registro a través de la instrucción load o la de descargar un registro, que es el store. Y la interacción es con la memoria. Pero esas load y store son las únicas instrucciones que tienen uno de los operandos en memoria. Cualquier otra operación del conjunto de instrucciones de un procesador RISC trabaja con únicamente registros o algún valor entregado como modo de direccionamiento inmediato, es decir, como un parámetro, un valor que va en la propia instrucción y que puede ser usado por la unidad de control del procesador. Por eso es que el RISC tiene modos de direccionamiento sencillos en una cantidad mínima indispensable. Y el formato de instrucción con el cual describimos todos los elementos que tiene que tener la instrucción, también son claros, fácilmente reconocibles por la unidad de control, y lo que permite que la unidad de control sea mucho más sencilla de implementar físicamente, en hardware, dando lo que se llama una unidad de control cableada. Es decir, todas funciones lógicas implementadas con puertas lógicas y no tienen que tener lo que tenían los procesadores antiguamente, o los anteriores, los CISC, una memoria con microinstrucciones y que la unidad de control cumplía con esas microinstrucciones para que, por secuencia de microinstrucciones, generaba el comportamiento de cada instrucción. Entonces, este diseño hace que sea más rápido el funcionamiento del proceso de decodificación y cumplir la instrucción, porque está basado, sin dudas, en un cauce de ejecución de instrucciones segmentado. Entonces, hay un énfasis estricto en la segmentación de cauce. Todos los procesadores RISC tienen segmentación de cauce. Y bien armado, bien estudiado e implementado, nos permitiría tener la culminación de una instrucción en cada ciclo de reloj que administra el funcionamiento de ese cauce segmentado. Claro, esto lleva a que, como lo vimos cuando presentamos el WinMIPS, tenemos formatos de instrucción fijos, establecidos, donde cada campo utilizado para la decodificación cumple un objetivo, y ese objetivo se cumple en todas las combinaciones o posibilidades que tenga el formato. El tamaño de la instrucción es fijo. Todos los procesadores RISC eligieron y siguen manteniendo el tamaño de instrucción con 32 bits o 4 bytes, si lo quieren ver. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la cantidad de instrucciones y todas las variantes hacen que sea suficiente para el buen funcionamiento de un procesador. Claro, este buen funcionamiento va a estar administrado pura y exclusivamente si el compilador, que es el que traduce de alto nivel al lenguaje de máquina de este nuevo procesador, está efectivamente bien realizado. Independientemente de si es muy complejo o no,
esa compilación es la que nos va a definir si el procesador funciona bien o mal. Ahora, la compilación es un proceso que se hace previo a la ejecución de cualquier programa. Y en ese caso, la compilación de un programa para un procesador RISC puede llevar a tardar más tiempo de lo que llevaba el compilar para un procesador CISC. Y eso era porque estaban esas instrucciones raras que trataban de cada sentencia de alto nivel que tenga su propia instrucción de máquina. Pero bueno, esta diferencia que ponen los procesadores RISC frente a los CISC fue muy sutil porque a medida que fueron evolucionando, los RISC aparecieron en los años 90, como veíamos en la tabla original de la página 2 o 3, a partir de ahí fueron evolucionando y los distintos procesadores que se generaron desde hace unos 30 años fueron incluyendo características propias de RISC en los que seguían llamando procesadores CISC. Por ejemplo, en toda la familia Pentium, que se generó a partir después del 486, que era el que teníamos en esa tabla, los procesadores fueron incorporando nuevas características y en particular tenían un cauce segmentado. Ejemplos del cauce segmentado de un Pentium variante que tenía cauces de hasta 20 etapas, pero porque era un agregado que intentaba absorber los cambios tecnológicos, pero sin bajar banderas. Es decir, el concepto de la familia tenía que ser mantenido y con ese motivo empezaron a hacer procesadores que lo que primero tomaban eran una captación de la instrucción, se fijaban de qué modelo era y hacían una variación interna al código de máquina que que tomaban desde la memoria para adecuarlo a el formato interno que tenían estas nuevas máquinas que se implementaban con segmentación de cauce que antes no lo hacían. Entonces dio origen a que esta prebúsqueda y predecodificación de las instrucciones generaran secuencias de operaciones internas al procesador que eran las que iban a administrar y mejorar el funcionamiento de un cauce segmentado de tipo RISC. Eso terminó haciendo que sean muy útiles los que hoy se denominan cores de una estructura de la familia Intel en los procesadores, porque cada core en realidad es una evolución de los procesadores tipo Pentium 4, para decirlo así, resumido o limitado en tamaño para poder compartirse con otros procesadores similares y formar estos múltiples cores dentro de una misma CPU, que es la tendencia que tenemos en todos los procesadores que ahora compartimos. Bien, no hay una diferencia clara entre si convenía un CISC o un RISC cuando nació el RISC, pero el correr del tiempo ha demostrado que se siguieron generando tanto procesadores de estilo RISC como de estilo CISC. La ventaja de los CISC es que tiene parámetros que uno puede reconocer y decir, este es un procesador RISC y va a tener esta característica de funcionamiento. Bien, muchos son RISC y si no lo dicen, tienen gran parte de las acciones RISC porque fue un criterio de diseño muy bien pensado, fundamentado en
los problemas que había con los procesadores en los años 80. Y eso es lo que obviamos de la explicación acá, cuando justificamos el por qué se quería, o queríamos ver el por qué se usaban los CISC. Y entonces, básicamente en el libro de Stalin, lo que hacen es, porque Stalin fue uno de los que hizo todo ese trabajo, hacer un análisis de cómo se comportaba el hardware de la CPU cada vez que ejecutaban instrucciones de un lenguaje de alto nivel. Y llegaron a la conclusión de que mejoraría el funcionamiento si uno puede tener más registros dentro de la estructura de la CPU, pero para que esos registros puedan ser utilizados, o las instrucciones tenían que cambiar en la forma de ubicar los operandos, o los compiladores tenían que ser cada vez más complejos. Y entonces empezaron las negociaciones dentro de los que diseñaban procesadores, y llegaron a la conclusión de que muchas de esas acciones tenían razón, tenían soporte como para que los procesadores en su estructura interna cambien fundamentalmente a tener segmentación de cauce. Hubo grandes peleas entre los que defendían los RISC de los que defendían los CISC, y entre las peleas fueron, históricamente, digamos, discusiones violentas desde el punto de vista del ambiente científico, porque todos tenían sus reportes y se hacían a través de revistas y artículos que otros revisaban, y fue muy interesante la pelea. Pero el problema era que RISC nació como un procesador de laboratorio, de universidad, para decirlo así, mientras que los CISC eran de empresas que tenían un negocio. Entonces, las primeras discusiones eran desiguales porque no podíamos o no se podía comparar un procesador con una determinada característica de diseño respecto a un RISC que no estaba en el mercado, que nadie lo compraba, sino muy poco lo podían usar. Pero, a pesar de eso, surgieron y se dieron cuenta que los RISC, como criterio de diseño, eran muy buenos, y en la actualidad muchos procesadores tienen ese concepto RISC. Entonces, en la última hoja donde están las lecturas recomendadas, como siempre, nosotros ponemos un determinado capítulo del Stalin, de la quinta edición, en particular para RISC, que es el capítulo 12, se puede haber corrido de capítulo, aunque debe mencionarse un procesador que está haciendo historia, que es RISC, y que es ampliamente utilizado por todos nosotros, que son, pues, un procesador ARM, ARM, que es el nombre del dispositivo, que en la octava edición del libro de Stalin se lo cuenta en un subíndice, en un apartado del capítulo 12, que es el apartado 6. Lo tenemos mencionado ahí porque este procesador ARM tiene muchas características específicas que lo hacen útil para distintas aplicaciones. En particular, teléfonos celulares, computadoras de uso dentro de ambientes como los automóviles, esa famosa computadora de a bordo. Lo podemos tener en la que se llamaban netbooks, o computadoras portátiles más guiadas hacia la conexión en red, pero son computadoras individuales también. Y son estos procesadores ARM. ARM es un acrónimo de una frase en inglés que era el nombre de la empresa que lo fabrica, que es
RISC Machine, es decir, o una máquina RISC, sería la traducción del acrónimo ARM. La característica de esta empresa fue que nunca construyó, no fabricó nunca un procesador físico, sino lo que hizo es establecer la arquitectura del procesador y que era estrictamente RISC. Si uno quiere utilizar un procesador ARM como empresa, lo que tiene que hacer es licenciar el uso y se contacta con ARM y ARM puede hacer unas modificaciones particulares para tu necesidad o te libera o te permite utilizar esa arquitectura de estos procesadores en tus diseños. Y eso permitió que todo el mundo tenga procesadores de la fábrica ARM, pero una fábrica virtual, de arquitectura, no de hardware. Esa es una buena característica, pero todos los procesadores tienen y ha llegado a influir mucho en lo que se denominaban microcontroladores para la industria o para aplicaciones muy particulares porque estuvieron muy bien pensados. Bueno, en el libro de Beltrán y Guzmán, que es el otro que utilizamos, el capítulo 1 comienza hablando de estos procesadores y hace los comentarios necesarios. Muy bien, un lugar para que sigan viendo y analizando cómo es la evolución de las CPUs y cuáles son sus características, es una página web que sigue funcionando, que es www.cpu-world.com. En esta página, que es el mundo de la CPU, sería una especie de traducción del nombre, están clasificadas y mostradas todas las CPUs que se van generando. Claro, hay tantas desde que comenzaron las CPUs que se ponen un poco incómodas cuando uno entra, así cree que llegó, pero es simplemente siempre está la última. Y uno tiene que hacer el recorrido histórico de todas las que fuimos viendo y cómo fueron evolucionando. Esa es la idea. Pero bueno, quería cerrar esta parte de esta clase que nos quedó interrumpida de la vez pasada y que hoy nuevamente sigo sin tener internet. Voy a probar por última vez. No tengo internet de ninguna naturaleza. Así que, bueno, voy a intentar ver si cuando tenga internet en estos días, yo creo que tenía unos audios de esta clase y de la de memoria, y los voy a tratar de subir a ideas para que la clase que nos queda, que era la que correspondía hoy, que era toda la jerarquía de la memoria y de todo el estudio, énfasis de lo que contaron en la organización, bueno, lo tendremos que volver a revisar, ver el miércoles que viene, pero vamos a toda máquina. Y antes de que terminen de irse, un comentario que no sé si ya se lo mencionaron en la práctica, la evaluación teórica de promoción para aquellos que rindan y aprueben el parcial 2, teniendo la evaluación teórica aprobada, la de la corta que tomamos hará una semana atrás, la vamos a correr y la vamos a tomar el 1 de diciembre, es decir, corremos una semana para que puedan corregirse bien los parciales 2 que tienen que aprobar antes de la evaluación teórica de la promoción. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, la podemos intentar manejar a través de nuestro audio únicamente.